En el año 218 después de Cristo, en un rincón olvidado del vasto imperio romano, algo inusual comenzó a florecer en el corazón del desierto sirio. No fue un levantamiento político, ni una gran invasión. Fue un joven, apenas un adolescente, un sacerdote adornado con joyas, envuelto en vestiduras púrpuras, que murmuraba oraciones a un dios solar mientras danzaba con movimientos fluidos y femeninos. Su nombre era Vario Abito Bassiano. Pero el mundo lo conocería por un título mucho más inquietante: Heliogábalo, el emperador niño que sumergiría a Roma en un torbellino de excesos, locura y blasfemia. Lo que estás a punto de presenciar no es una simple biografía, es una advertencia. Un viaje por las profundidades del alma humana, un testimonio real de lo que sucede cuando el culto a un dios se transforma en el culto a uno mismo. Y cuando un imperio entero, adormecido por el lujo y la decadencia, entrega su destino a un adolescente sumergido en misticismo, placer y muerte. Heliogábalo no nació para gobernar. Sin embargo, su sangre lo acercaba al trono. Era sobrino nieto del emperador Septimio Severo y primo de Caracalla, otro déspota de temperamento fuerte. Pero fue su madre, Julia Soemias, y principalmente su abuela, Julia Maesa, quienes vieron en él una herramienta para recuperar el poder que la familia había perdido tras el asesinato de Caracalla. A los 14 años, mientras oficiaba rituales al dios Elgabal, una divinidad solar siria, Heliogábalo fue presentado como el salvador del imperio oriental. Julia Maesa sobornó a legiones, esparció rumores sobre su supuesto parentesco directo con Caracalla, y en un abrir y cerrar de ojos, el adolescente fue proclamado emperador. El ejército, ávido de oro y dirección, lo aceptó sin dudar. El Senado no tuvo más remedio que inclinarse. Sí, entre aplausos forzados, estandartes imperiales y el retumbar de los cascos romanos sobre el mármol, el joven de Siria se convirtió en el amo del mundo. Pero nadie, ni siquiera sus aliados más cercanos, estaba preparado para lo que estaba por venir. Heliogábalo no llegó a Roma como un César común. No montaba caballos de guerra, ni vestía armaduras relucientes. No hablaba del honor de la república o de la gloria militar. Él llegó como sumo sacerdote, como la encarnación viva de su dios solar. Se presentaba con vestiduras femeninas, el rostro maquillado y la cabeza adornada con coronas de piedras preciosas. Para él, el trono romano no era más que un altar sobre el cual oficiar una liturgia perversa. Los primeros decretos imperiales fueron desconcertantes. Mandó erigir un templo gigantesco al dios Elgabal en el corazón de Roma, desalojando divinidades tradicionales como Júpiter y Marte. En ceremonias públicas, obligaba a senadores y patricios a arrodillarse ante su dios extranjero, mientras él danzaba desnudo, untado en perfumes exóticos, cubierto de oro y sangre de sacrificios. Pero esto era solo el comienzo. Muy pronto, el Palacio Imperial se transformó en el escenario de espectáculos grotescos, cenas interminables, orgías disfrazadas de ritos religiosos, desfiles de eunucos y esclavos maquillados. Las paredes de mármol resonaban con gemidos, tambores orientales y cánticos blasfemos. No era raro ver al emperador pasear con senadores atados como animales o distribuir cargos políticos como si fueran premios en un juego decadente. Uno de los aspectos más chocantes de su reinado fue su obsesión por el sexo y la identidad. Heliogábalo no solo tomaba amantes masculinos de todas las clases sociales, sino que se refería a sí mismo en femenino. Se maquillaba con esmero y llegó a ofrecer enormes sumas de dinero a cualquier médico capaz de transformarlo en mujer. Algunos historiadores afirman que se casó al menos 5 veces, tanto con mujeres como con hombres, entre ellos una auriga, a quien llamaba su esposo imperial. Para Roma,
Una sociedad acostumbrada a la rigidez de las estructuras patriarcales, aquello era más que escandaloso. Era una herejía viva, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Su madre, su abuela, los cortesanos, todos parecían orbitar a su alrededor como planetas hipnotizados por un sol brillante, pero letal. Mientras tanto, las provincias ardían, las fronteras estaban desprotegidas, los bárbaros avanzaban, la economía sufría. Pero en la mente de Heliogábalo, esos problemas eran secundarios. Lo importante era la estética, el placer, el ritual. En un gesto que terminó de romper la frágil estructura de poder, el emperador se atrevió a suplantar la religión tradicional romana. Mandó fundir a todos los dioses del panteón con su divinidad solar, obligando al pueblo a adorar a Helgabal como la única divinidad verdadera. Incluso pretendía convertir al Senado en una institución religiosa, subordinada a sus mandatos litúrgicos. La aristocracia romana, públicamente humillada y desplazada de sus antiguos privilegios, comenzó a murmurar. Algunos miembros del ejército, testigos de los excesos del emperador, empezaron a preguntarse si habían cometido un terrible error. Pero para Heliogábalo, todo era parte del espectáculo, y Roma era su escenario. Sin embargo, hasta los espectáculos más intensos tienen un límite. A medida que el escándalo se extendía como una mancha de sangre sobre las piedras del foro, Heliogábalo se sumergía aún más en sus delirios. Convencido de ser no solo emperador, sino un dios encarnado, ordenó que todos los símbolos religiosos tradicionales fueran destruidos o fundidos para ser reutilizados en la ornamentación del templo de Helgabal. El altar principal, hecho de oro macizo, se alzaba en el centro del Palatino, donde diariamente se sacrificaban animales exóticos traídos de África y Asia. En ciertas ocasiones se susurraba incluso que víctimas humanas eran entregadas al dios solar. Los ciudadanos de Roma, acostumbrados a la variedad religiosa del imperio, comenzaban a sentir un terror profundo. No era la diversidad lo que les espantaba, sino la imposición. Era la violencia ritual, la risa histérica del emperador danzando entre antorchas mientras la sangre escurría por las escalinatas del templo. Pero los excesos no se limitaban a lo religioso. Heliogábalo transformó su palacio en una especie de teatro continuo donde todo estaba permitido, excepto la moderación. Organizaba banquetes en los que los alimentos eran servidos en bandejas de esmeraldas. Invitaba a los nobles a comer faisanes rellenos de perlas o a asistir a cenas donde los platos eran envenenados, no para matarlos, sino para provocar alucinaciones. En una ocasión, llenó el techo de una sala con pétalos de rosa que, al caer, asfixiaron a varios invitados. El emperador se deleitaba con lo inesperado, lo grotesco, lo absurdo. Disfrazaba a nobles como prostitutas y los obligaba a servir comida a esclavos vestidos como senadores. Mandaba construir fuentes que, en lugar de agua, expulsaban vino especiado o leche de burra caliente. Incluso, según algunos cronistas, llegó a soltar fieras salvajes en los comedores solo para observar el terror de sus invitados. En el plano íntimo, su vida era un torbellino de excesos. Se rodeaba de hombres musculosos, mujeres andróginas, esclavos exóticos, sacerdotes castrados y prostitutas refinadas. Cambiaba de pareja cada semana, aunque mantenía especial apego por Hierocles, un auriga a quien llamaba su esposo y de quien sentía celos de forma enfermiza. En una ocasión, tras ver a otro esclavo mirarle de forma seductora, mandó arrancarle los ojos con una cuchara de oro. Pero no todo era lujuria, también había humillación. Heliogábalo disfrutaba degradando a los poderosos. Colocaba a nobles en cargos ridículos, como supervisores del aroma del palacio o guardianes del número de pasos dados por el emperador cada día, y luego se mofaba abiertamente de ellos en banquetes públicos.
Cualquier intento de protesta era sofocado con exilio, tortura o ejecución. Para muchos, el emperador no solo estaba corrompido, estaba completamente loco, pero su locura era peligrosa, porque venía envuelta en carisma. A pesar de todo era encantador, risueño, enigmático. Cuando hablaba parecía recitar poesía. Cuando se enfurecía, lo hacía con teatralidad. No era un monstruo evidente, era un dios caído en carne adolescente. La plebe, mientras tanto, oscilaba entre la fascinación y el horror. Algunos se divertían con las excentricidades imperiales. Otros, más supersticiosos, murmuraban que el verdadero Elgabal había poseído el cuerpo del niño emperador y que Roma estaba bajo un hechizo. Las calles estaban llenas de rumores, que el emperador comía testículos de león, que dormía en una cama forrada con piel humana, que mantenía relaciones incestuosas con su madre. Y aunque muchas de esas historias podían ser exageradas por sus enemigos, lo cierto es que el caos era real. Las monedas imperiales ya no llevaban la imagen de Júpiter, sino la del dios Sirio. Los documentos oficiales eran firmados con símbolos solares. La administración romana había sido desplazada por un séquito de sacerdotes orientales que no hablaban latín y que tomaban decisiones según los astros. En ese clima de decadencia, el ejército comenzaba a desintegrarse. Los generales no eran consultados. Las legiones estaban mal alimentadas, mal pagadas y profundamente ofendidas por las prácticas del emperador. El hecho de que organizara torneos donde soldados tenían que luchar desnudos frente a senadores disfrazados de mujeres fue la gota que colmó el vaso para muchos. Incluso su madre y su abuela, quienes lo habían llevado al poder, comenzaban a dudar. Julia Maesa, mujer astuta y silenciosa, entendió que el experimento estaba fallando. Roma no toleraría mucho más. Pero Heliogábalo, embriagado de poder, continuaba elevándose como un sol ardiente que ignoraba las sombras que crecían a su alrededor. Aún así, en medio de esta espiral de descontrol, el joven emperador cometió un error que sellaría su destino. Obsesionado en mantener la línea sucesoria bajo su control absoluto, Heliogábalo adoptó a su primo Alejandro Severo, un joven de carácter más sobrio, disciplinado, criado en valores tradicionales. Lo presentó al Senado como su heredero, pero pronto, al ver cómo el pueblo y las legiones simpatizaban con él, el emperador cayó presa de los celos. Entonces cambió de idea, intentó desheredarlo, luego planeó asesinarlo. Mandó envenenar su comida y al fracasar intentó estrangularlo en una ceremonia religiosa. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Los generales lo sabían, el Senado lo sabía, su abuela lo sabía y lo más importante, la Guardia Pretoriana lo sabía. Aquellos hombres que custodiaban su vida y su palacio estaban empezando a hacer planes. Lo que vendría a continuación no sería una revuelta popular ni una batalla campal. Sería una traición silenciosa, un ajuste de cuentas dentro del propio palacio. Porque incluso en el corazón del imperio, la paciencia de los dioses tiene un límite. Las columnas del poder que sostenían a Heliogábalo comenzaban a desmoronarse. El joven emperador, aún envuelto en sus túnicas sagradas y sus delirios místicos, no percibía que las hojas se afilaban a su alrededor. En su palacio, donde las cortinas eran de seda teñida con sangre de moluscos y las paredes exhalaban perfumes embriagadores, la traición caminaba en silencio. La Guardia Pretoriana, encargada de proteger al emperador, se había transformado en un nido de resentimientos. Los soldados que una vez lo habían aclamado como el heredero de Caracalla, ahora lo despreciaban. Muchos se sentían humillados por las órdenes absurdas, por las danzas obscenas que debían presenciar y sobre todo por la sensación de haber sido engañados. El supuesto descendiente de emperadores se había revelado como un niño sacerdote degenerado. Heliogábalo, sin embargo, continuaba girando en su mundo onírico.
no solo había vuelto a mostrar señales de intentar eliminar a su primo Alejandro Severo, sino que también incrementaba su aislamiento. Se rodeaba exclusivamente de cortesanos leales, sacerdotes orientales y amantes que le prometían fidelidad eterna a cambio de joyas, banquetes y privilegios. En su delirio, había comenzado a identificarse plenamente como mujer. No solo usaba maquillaje pesado, pelucas elaboradas y vestidos adornados, sino que exigía ser llamada emperatriz por aquellos a su alrededor. Exigía que se refirieran a él como esposa, no como esposo. Y en un acto que escandalizó hasta a los más tolerantes de la época, mandó construir una sala especial dentro del palacio donde se prostituía simbólicamente, recibiendo dinero de senadores y nobles que, obligados, debían honrar su divinidad con ofrendas carnales. Los senadores, sometidos al ridículo constante, se reunían en secreto. Sabían que nada podían hacer sin el apoyo militar, y los pretorianos, cada vez más seducidos por la figura joven, disciplinada y sensata de Alejandro Severo, comenzaban a cambiar de lealtad. Julia Maesa, siempre atenta al viento político, entendió que su nieto, Heliogábalo, ya no era un instrumento de poder, sino una bomba a punto de explotar. Temía por su vida, temía por el futuro de su familia y, sobre todo, temía por la estabilidad del imperio. Entonces, tomó una decisión brutal: sacrificar al nieto que ella misma había elevado al trono. Las reuniones secretas entre Maesa y los líderes pretorianos comenzaron discretamente. Nadie debía saberlo. Mientras tanto, en el palacio, Heliogábalo continuaba con sus ceremonias solares, desfiles de eunucos y orgías disfrazadas de ofrendas. Fue en este clima tenso que el golpe fue organizado. La guardia pretoriana debía actuar rápido, de forma quirúrgica, sin alertar al emperador hasta el último segundo. El plan era simple: proteger a Alejandro Severo, eliminar a Heliogábalo y presentar el cambio como una necesidad divina al pueblo. Pero el emperador no era completamente ingenuo. En los últimos días de su vida comenzó a mostrar señales de paranoia. Interrogaba a sus sirvientes, castigaba a quien lo miraba con sospecha, aumentó la vigilancia de Alejandro y llegó incluso a encerrarlo en una de las salas del palacio. El ambiente se volvió asfixiante. Todos sabían que algo iba a suceder. La pregunta era: ¿cuándo? La respuesta llegó en una mañana gris del año 222 después de Cristo. Heliogábalo había ido, junto con su madre Julia Soemias, a una ceremonia privada dentro del campamento pretoriano. No sabía que había sido una trampa cuidadosamente tejida. Mientras entonaba cánticos a El Gabal, rodeado de incienso y estandartes solares, un grupo de soldados lo rodeó. Los rostros que había visto tantas veces, impasibles, ahora lo observaban con frialdad. El emperador comprendió demasiado tarde. Intentó huir, suplicó, lloró. Dicen que se arrojó a los pies de los soldados, ofreciéndoles oro, cargos, hasta favores sexuales. Su madre también suplicó, gritando que ella era nieta de emperadores, que no podían asesinar a una mujer noble. Pero la decisión ya estaba tomada. Heliogábalo fue arrastrado por los cabellos fuera del campamento. Julia Soemias fue apuñalada sin piedad. El joven, aún vestido con sus túnicas de sacerdotisa, fue degollado con brutalidad. Su sangre se mezcló con los restos de incienso y flores. Tenía solo 18 años, pero su humillación no terminó con la muerte. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma, desnudo, mutilado, arrojado a una cloaca pública como si fuera un animal inmundo. El pueblo, que en silencio había soportado sus excesos, ahora aplaudía su caída con violencia casi ritual. El Senado decretó la damnatio memoriae. Su nombre debía ser borrado de todos los registros, sus estatuas destruidas, su imagen condenada al olvido eterno. Alejandro Severo fue proclamado emperador aquel mismo día,
y aunque gobernaría con cierta estabilidad, siempre a la sombra de su madre, Julia Mamaea, la mancha de su predecesor nunca desaparecería por completo. Heliogábalo, el niño emperador que quiso transformar Roma en un templo de éxtasis y oscuridad, pasó a la historia como una advertencia, un ejemplo del abismo que puede abrirse cuando el poder cae en manos de alguien demasiado joven, demasiado roto, demasiado venerado y sin guía. Y sin embargo, su historia no terminó ahí, porque siglos después, artistas, filósofos, escritores y rebeldes volverían a invocar su nombre, no como el de un tirano, sino como el de un símbolo de transgresión, de identidad, de libertad llevada al extremo y también de destrucción. Por siglos, la historia de Heliogábalo permaneció sumergida en el escarnio. Fue sepultada bajo capas de vergüenza, censura y desprecio. Los cronistas oficiales lo mencionaban como un monstruo, un error histórico, una aberración que había contaminado la pureza del imperio. Su nombre era una mancha, un susurro peligroso. Pero cuanto más Roma intentaba olvidarlo, más fascinación generaba en aquellos que excavaban en los rincones oscuros de su legado. Fue en la Edad Media, siglos después de su caída, cuando la figura de Heliogábalo comenzó a resurgir, no como emperador ni sacerdote, sino como mito. El retrato del joven afeminado, coronado con perlas y rodeado de humo sagrado, comenzó a convertirse en un símbolo de pecado, locura y herejía. Los moralistas cristianos lo usaron como ejemplo de lo que sucede cuando el alma se entrega a la carne, cuando el cuerpo se transforma en altar del deseo. Lo pintaban como una advertencia. El camino de la sensualidad lleva a la perdición eterna, pero no todos lo veían así. Durante el Renacimiento, en medio del redescubrimiento de los textos clásicos, algunos intelectuales comenzaron a preguntarse si no habría algo más en la figura de Heliogábalo. ¿Era realmente un tirano o simplemente alguien que vivió de forma radicalmente diferente en una sociedad que no estaba preparada para aceptarlo? ¿Fue un dictador depravado o una víctima de su tiempo, usado y desechado por el poder que lo creó? A partir del siglo XIX, el interés por su figura explotó. Poetas, pintores y filósofos lo rescataron como icono de la transgresión. El decadentismo europeo lo convirtió en emblema de la belleza perversa. Artistas como Gustave Moreau y escritores como Antonin Artaud lo celebraron como mártir estético, símbolo de una sensibilidad reprimida por la sociedad. En sus obras, Heliogábalo ya no era un emperador sanguinario, sino un ser luminoso, trágico, casi divino, que había intentado transformar el mundo a través del arte, la sensualidad y el rito. El siglo XX, con sus revoluciones sexuales, sociales y filosóficas, volvió a poner a Heliogábalo en el centro de la polémica. En los años 70, cuando las discusiones sobre género, identidad y poder alcanzaron nuevas alturas, su figura fue reinterpretada desde una óptica contemporánea. Ya no era solo un emperador degenerado, como lo describieron Tácito o Dion Casio, sino alguien que desafió las normas de su tiempo. Su fluidez de género, sus rituales híbridos, su rechazo a los dogmas religiosos tradicionales, todo esto comenzó a ser visto como una forma precoz de disidencia. Para algunos movimientos artísticos y contraculturales, Heliogábalo era un revolucionario espiritual, un visionario que, aunque con métodos erráticos y a menudo crueles, había intentado subvertir la rígida estructura romana en favor de una nueva estética, un nuevo cuerpo, una nueva divinidad. Pero estas visiones, por fascinantes que sean, no pueden borrar los hechos.
Durante su corto reinado, Roma vivió un caos institucional inédito. Las estructuras administrativas colapsaron, las campañas militares fueron abandonadas. Los enemigos del imperio aprovecharon la debilidad interna para avanzar sus fronteras. Y dentro de la ciudad eterna, la moral, la religión, el orden público, todo fue trastocado. Heliogábalo no solo jugó con fuego, lo derramó sobre los cimientos del propio imperio. Y aunque muchos de sus actos pueden ser comprendidos hoy desde otra perspectiva, otros siguen siendo difíciles de justificar. Los asesinatos rituales, la humillación sistemática, la persecución a los disidentes religiosos, la megalomanía desenfrenada. Lo cierto es que fue un niño transformado en Dios, sin filtros, sin frenos, sin guía. Y ese es quizás el aspecto más trágico de su historia. Porque si excavamos más allá de la leyenda, del escándalo y del mito, encontramos a un adolescente arrancado de su mundo y lanzado al trono del poder más vasto del planeta. Un niño que había crecido en templos perfumados, entre danzas sagradas y visiones místicas, y que de repente se vio rodeado por generales sedientos de orden, senadores corrompidos y un pueblo que no sabía si lo adoraba o lo apedreaba. Heliogábalo no fue preparado para gobernar, fue moldeado para servir a un dios. Y cuando ese dios se convirtió en él mismo, el resultado fue una catástrofe. Pero ¿cuánta responsabilidad recae sobre un adolescente que desde los 12 años fue manipulado por su abuela, su madre, los oficiales del ejército y finalmente por el trono? No es posible que detrás de esa máscara de emperatriz sagrada hubiera un joven solitario, perdido, atrapado en un papel imposible. La historia no ofrece respuestas fáciles y Heliogábalo, más que cualquier otro emperador romano, nos obliga a enfrentar esas preguntas incómodas, porque su vida no fue solo una secuencia de excesos, perversiones y escándalos, fue también un espejo deformado de la propia Roma, un imperio que, tras siglos de conquistas, se encontraba saturado de poder, espiritualmente desorientado, sediento de nuevos ídolos, y que en su desesperación adoró a un joven sirio que prometía el sol y les entregó la oscuridad. Lo que sucedió después de su muerte fue igualmente revelador. La máquina del imperio se esforzó por borrar su memoria. Estatuas, monedas, registros fueron destruidos. Su nombre fue excluido de listas oficiales. Los historiadores lo difamaron con tanto fervor que por siglos su figura pareció más un mito que un hombre real. Y sin embargo, sobrevivió. En cada texto antiguo, en cada obra de arte moderna, en cada análisis filosófico o político, Heliogábalo reaparece como una sombra, como una herida, como una señal de que, incluso en los momentos más sombríos, hay algo profundamente humano en la necesidad de romper con lo establecido, de buscar lo divino en lo carnal, de intentar, por más insensato que parezca, redefinir la realidad. Y así, su historia continúa pulsando, silenciosa, incómoda, perturbadora, y aún falta mucho por revelar. Para comprender la magnitud del fenómeno que Heliogábalo representó, es necesario detenerse un instante y observar el mundo que lo rodeaba. Un imperio en pleno colapso moral, donde la frontera entre lo sagrado y lo profano se desvanecía cada día más. Roma no cayó de la noche a la mañana. No fue derribada por ejércitos bárbaros en un único acto de guerra. Cayó lentamente, desde dentro, corroída por su propia arrogancia, su desgaste político y su hambre interminable de novedades. En este contexto, la llegada de un adolescente sirio, místico, ambiguo y desinhibido, fue percibida por algunos como una amenaza, pero también como una novedad seductora. Heliogábalo representaba algo diferente, y lo diferente siempre ha tenido el poder de fascinar. Su ascenso fue un síntoma, no una anomalía, el resultado de una época cansada de su propio reflejo.
¿Quién podría mirar al joven emperador danzando como sacerdote solar y no sentir, al mismo tiempo, repulsa y atracción? Su figura era una provocación viva. Desafiaba el patriarcado, el militarismo, el sistema de castas, la religión establecida. Era la encarnación del otro en el corazón de una civilización que ya no creía en sí misma. Y sin embargo, esa misma figura fue usada por generaciones posteriores para reforzar ideas opuestas. En tiempos de censura y represión, Heliogábalo fue pintado como la consecuencia natural del libertinaje, un ejemplo de cómo el exceso lleva al desastre. Fue convertido en símbolo de advertencia, un recordatorio cruel de lo que sucede cuando la moral es abandonada y la juventud se entrega a los placeres. Es revelador observar cómo los cronistas antiguos describen su reinado con detalles excesivos, casi eróticos. Su lenguaje está cargado de morbosidad. Parecen al mismo tiempo horrorizados y fascinados. Las orgías, los sacrificios, las perversiones sexuales, los cambios de género, todo es narrado con una intensidad sospechosa. Uno se pregunta si la condena no es, en el fondo, una forma de deseo reprimido. Tácito, Suetonio, Dion Casio, todos contribuyeron a construir el mito de Heliogábalo como un monstruo, pero también nos legaron las claves para comprenderlo. Entre las líneas se filtra el testimonio de un joven profundamente solo, asfixiado por expectativas ajenas, entregado a un papel que jamás eligió. Quizás el emperador no fuera un demente, sino un producto extremo de una cultura en descomposición. Porque si algo revela su historia, es que el poder, cuando se concentra sin control, no solo destruye a los pueblos, también devora a quienes lo detentan. Heliogábalo vivía rodeado de lujos, pero era un prisionero. Cada gesto, cada decreto, cada escándalo parecía gritar: «¡Mírenme! ¡Vean que existo!». En una corte llena de intrigas, rodeado de aduladores y traidores, el joven buscaba desesperadamente una identidad, una esencia, algo que le diera sentido. Y al no encontrarlo, se inventó a sí mismo como Dios. Pero los dioses también mueren, y en Roma mueren de forma pública y vergonzosa. El cadáver de Heliogábalo, arrojado a la cloaca, no fue solo un acto de venganza política, fue un ritual de purificación. El imperio necesitaba librarse de él como quien se libra de una enfermedad vergonzosa, y al hacerlo, también intentó borrar la memoria de todos los que, en silencio o con entusiasmo, habían participado en su reinado. Porque nadie gobierna solo. Por cada acto de Heliogábalo hubo una legión que lo permitió, una corte que lo aplaudió, un senado que lo legitimó. Su locura no surgió en el vacío, fue alimentada, explotada, tolerada, y cuando se hizo insostenible, fue sacrificada como un chivo expiatorio. En ese sentido, Heliogábalo es más que una figura histórica. Es un espejo, nos muestra cómo una sociedad puede enamorarse de su verdugo, cómo el deseo de novedad, de espectáculo, de transgresión puede llevar a la autodestrucción. Y sin embargo, incluso en su final trágico, hay algo profundamente humano en él. Un joven vestido de seda temblando ante los soldados que antes lo protegían, una madre que grita por su hijo, un cuerpo arrastrado, mutilado, transformado en advertencia. ¿No hay en todo esto una dimensión terriblemente íntima? ¿No es también una historia de familia, de abandono, de traición? El emperador que jugaba a ser diosa terminó como basura en las alcantarillas de Roma, pero su eco aún resuena, no por su poder militar ni por sus reformas administrativas, de las cuales no dejó ninguna, no por su legado político que fue borrado, sino por algo más profundo, por lo que representa. Heliogábalo representa el punto en que el poder y el deseo se funden hasta perder toda forma, donde la identidad se convierte en performance, donde la política se vuelve teatro, donde la religión se disuelve en espectáculo,
y donde el cuerpo, el propio cuerpo, se transforma en arma, en mensaje, en escándalo. Por eso su historia no muere, porque habla de nosotros, de nuestras propias obsesiones con la imagen, con el placer, con el poder, de nuestras ansias de trascendencia, de nuestro miedo al caos y de nuestra atracción por él. Hoy, en un mundo donde las identidades se multiplican, donde el género es un campo de batalla, donde la política parece cada vez más una puesta en escena, Heliogábalo vuelve a cobrar sentido, no como héroe ni como villano, sino como una advertencia viva, una figura que, como el sol que tanto adoró, deslumbra y quema al mismo tiempo. Y aún nos queda explorar sus sombras más densas. Si Heliogábalo resurge repetidamente en la conciencia colectiva, es porque su figura continúa desafiando los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar. Cada generación que lo redescubre se topa con el mismo dilema. ¿Cómo debemos recordar a alguien que fue al mismo tiempo emperador, adolescente, sacerdote, mártir, dictador y símbolo sexual? Porque Heliogábalo no cabe en una única categoría. Es un ser contradictorio por naturaleza, alguien que llevó al extremo las tensiones más profundas del ser humano, entre lo sagrado y lo profano, lo masculino y lo femenino, el orden y el caos, lo político y lo íntimo. Cada uno de sus gestos, por más escandaloso que parezca, tiene una carga simbólica que trasciende lo anecdótico. El uso de maquillaje no era solo una expresión estética, era una declaración de guerra a la rígida masculinidad romana. Las túnicas largas y perfumadas no eran solo una provocación, eran una forma de reescribir el significado del poder. El emperador ya no era el general conquistador, el padre severo o el magistrado imparcial. Era el cuerpo deseante, el dios danzante, el sol encarnado en piel joven. Y eso, para Roma, fue insoportable. En una civilización construida sobre la disciplina militar, el sacrificio por la república y la superioridad del varón ciudadano, la imagen de un emperador pintado, perfumado, rodeado de eunucos y esclavos exóticos, no solo resultaba ofensiva, resultaba aterradora, porque lo que estaba en juego no era solo el decoro, era la estructura misma del mundo romano. Heliogábalo no gobernaba solo con decretos, gobernaba con símbolos, y esos símbolos atacaban el corazón del imperio. No importaba si sus decisiones eran absurdas o destructivas. Lo que realmente escandalizaba era la forma en que él desafiaba el orden natural de las cosas. Al declarar su dios sirio como supremo, al fundir cultos orientales con prácticas romanas, al declararse esposa en lugar de esposo, él estaba reescribiendo los fundamentos de la identidad imperial. Los historiadores antiguos, aunque llenos de odio, no pudieron evitar registrar esa ambigüedad. Dion Casio relata, por ejemplo, cómo Heliogábalo se ofrecía públicamente como prostituta en los burdeles más humildes de Roma y al mismo tiempo se proclamaba el esposo de todos los hombres y la esposa de todos los dioses. Su conducta era escandalosa, sí, pero también profundamente política. Desafiaba el monopolio del poder masculino sobre el cuerpo, la religión y el deseo. Esto explica por qué su figura fue tan activamente borrada tras su muerte. No bastaba con asesinarlo, era preciso eliminar todo rastro de su existencia, quemar sus retratos, fundir sus estatuas, reescribir los registros. Hasta las monedas que llevaban su imagen fueron retiradas del mercado. El imperio no podía permitirse recordar que durante 4 años fue gobernado por alguien que encarnaba todo lo que la sociedad había aprendido a temer. Y sin embargo, ese esfuerzo por borrarlo acabó teniendo el efecto contrario. Al convertirlo en tabú, lo transformaron en mito. Con el paso de los siglos, el nombre de Heliogábalo dejó de ser simplemente el de un emperador escandaloso. Se convirtió en símbolo del exceso, de la libertad radical, de la identidad fluida, del deseo indomable.
Fue invocado en tratados de alquimia, en poemas malditos, en pinturas provocadoras. Fue el fantasma que acechaba las pesadillas de los moralistas y los sueños de los artistas. En el siglo XIX, por ejemplo, el poeta francés Jean Lombard escribió una novela titulada L'Agonie, inspirada en la vida de Heliogábalo. En ella, el emperador es retratado como un ángel caído, un ser de luz atrapado en un mundo de sombras. El escritor alemán Stefan George también lo adoptó como figura de adoración estética, y el poeta simbolista Pierre Louis lo comparó con Dionisio, el dios del éxtasis y la locura. Pero fue el controvertido escritor y dramaturgo Antonin Artaud quien llevaría esta figura al límite. En su obra Heliogábalo o el anarquista coronado, publicada en 1934, Artaud transforma al emperador en una especie de antihéroe místico. Para él, Heliogábalo no fue un tirano, sino un revolucionario espiritual que intentó destruir el orden romano para instaurar una nueva realidad, una en la que el deseo, la magia y la divinidad se fundieran en un solo acto. Obsesionado con lo ritual, lo chamánico y lo orgiástico, encontró en Heliogábalo al profeta de una nueva sensibilidad, alguien que no fue derrotado por sus excesos, sino por la incapacidad del mundo de entenderlo. Su versión del emperador no es la de un degenerado, sino la de un mártir, alguien sacrificado por haber osado soñar un universo diferente. Y aunque estas visiones están teñidas de romanticismo y subjetividad, revelan algo esencial. La figura de Heliogábalo no puede ser aprisionada en una única interpretación. Él fue al mismo tiempo víctima y verdugo, niño y dictador, visionario y monstruo. Sus escándalos sexuales no pueden ocultar su audacia religiosa. Su desprecio por las instituciones tradicionales no elimina la inteligencia política de algunos de sus gestos. Su culto al placer no borra el vacío existencial que probablemente lo devoraba. Y así nos confrontamos con el dilema final. ¿Fue Heliogábalo una aberración histórica o una de las manifestaciones más sinceras de lo que sucede cuando el ser humano alcanza un poder absoluto sin límites morales ni estructuras que lo contengan? En los corredores dorados de su palacio, en los rituales con sangre y perfume, en sus lágrimas antes de ser asesinado, hay pistas de una respuesta que aún no nos atrevemos a formular completamente. Pero una cosa es cierta: al observar su historia, no estamos solo mirando al pasado, estamos mirando también a nuestro propio reflejo. Heliogábalo no se evaporó con su muerte. Aunque su cuerpo fue arrojado a las cloacas de Roma y su nombre condenado al olvido, el eco de su figura continuó vibrando en los rincones más oscuros de la historia. Ninguna ejecución pública o decreto senatorial podía eliminar por completo una presencia tan profundamente simbólica. Porque Heliogábalo no era solo un emperador caído, era la encarnación de una era que se tambaleaba al borde del colapso. La tentativa de borrar su memoria acabó transformándolo en una sombra inmortal. En cada línea escrita por sus enemigos, en cada monumento destruido, se filtraba la inquietud de una civilización que había vislumbrado algo que no comprendía, algo que la aterrorizaba. El imperio, en su aparente restauración, había quedado marcado para siempre por la figura de aquel adolescente que osó danzar entre lo sagrado y lo profano. Alejandro Severo, su joven sucesor, intentó restablecer el equilibrio, recomponer la imagen del principado, devolver al trono una dignidad que parecía perdida. Su reinado se caracterizó por la moderación, por la contención, por el respeto a las tradiciones, pero lo hacía siempre con el fantasma de su primo detrás. Cada gesto suyo era leído como una reacción, como una corrección desesperada al caos que lo precedió. Roma entera se comportaba como un organismo herido, intentando purgar la memoria de un trauma colectivo. Sin embargo, cuanto más se intentaba silenciar su nombre, más ruidoso se hacía su eco. A lo largo de la antigüedad tardía,
Heliogábalo pasó de emperador maldito a símbolo del exceso, de la degeneración, de la locura imperial. Los moralistas cristianos lo convirtieron en alegoría del pecado pagano. Su culto solar, sus ceremonias impuras, su confusión de géneros y sus proclamaciones de divinidad personal se alineaban perfectamente con las narrativas que denunciaban la corrupción del mundo antiguo. Pero ni siquiera el cristianismo pudo suprimir por completo la fascinación por su figura, porque bajo la máscara de la condena persistía una especie de deseo encubierto, una atracción que nunca desapareció. Los monjes copiaban con horror y cierto morbo los relatos de sus rituales. Los escritores medievales repetían sus escándalos como advertencia, pero también como leyenda, porque el horror y la curiosidad comparten raíces profundas. Con el renacimiento del pensamiento clásico, su figura reapareció como objeto de estudio, mofa o inspiración. Algunos lo veían como ejemplo del despotismo oriental degenerado. Otros comenzaban a percibir en él una figura estética singular, una mezcla imposible de belleza y crueldad. Para los decadentes del siglo XIX, Heliogábalo se convirtió en musa oscura. Ya no era simplemente un emperador ridículo, sino un símbolo de la belleza llevada hasta el límite de la autodestrucción. El exceso, el artificio, la transgresión absoluta, todo eso lo hacía irresistible para una época que comenzaba a obsesionarse con lo artificial, lo prohibido y lo sublime. Fue entonces cuando surgieron las primeras verdaderas reinterpretaciones, ya no como advertencia moral, sino como figura trágica, y en el siglo XX su metamorfosis fue total. Con el surgimiento de las teorías de género, de los movimientos queer y de la crítica postestructuralista, Heliogábalo pasó a ser leído bajo nuevas perspectivas. Se convirtió en emblema de la disidencia sexual, de la ruptura con la norma binaria, de la afirmación del deseo como forma política. Su uso de vestimentas femeninas, sus gestos de travestismo, sus actos escandalosos ya no eran solo provocaciones vacías, eran vistos como expresiones de una identidad rota, compleja y radical. Apareció en ensayos, piezas teatrales, manifiestos artísticos. Colectivos activistas lo invocaron como precursor. Performances contemporáneas lo reimaginaban como mártir de una lucha aún en curso. La figura que el Senado había querido borrar se convertía en símbolo vivo de la resistencia, y sin embargo, Heliogábalo nunca se dejó domesticar por completo. Ninguna reinterpretación moderna ha logrado cerrar completamente el enigma de su vida, porque hay algo en él que escapa, que se esfuma. Fue emperador, pero nunca gobernó realmente. Fue sacerdote, pero sus rituales eran una mezcla impura de creencias contradictorias. Fue mujer y hombre al mismo tiempo, niño y dictador, víctima y monstruo. Por eso, cada época que lo redescubre está obligada a enfrentarse con sus propias contradicciones. Al mirarlo, no vemos solo al otro, nos vemos a nosotros mismos proyectados y distorsionados. Su historia es el reverso oscuro del poder, la imagen de lo que sucede cuando todos los límites son destruidos, cuando el deseo se convierte en ley, cuando el individuo se confunde con el Dios. Y por eso él continúa vivo, no en los palacios ni en los archivos imperiales. Vive en las preguntas que incomodan, en las formas que no encajan, en los nombres que no pueden ser pronunciados sin temblar, en los márgenes de la historia oficial, entre las ruinas de lo que fue Roma y lo que quiso olvidar. La figura de Heliogábalo se alza como un recordatorio brutal de que el poder sin alma destruye, de que la identidad sin refugio enloquece y de que, en el fondo, cada sociedad lleva en sí la semilla de su propio emperador solar. Uno que danza envuelto en oro sobre un trono de fuego, sabiendo, como Heliogábalo, que todo espectáculo termina cuando la sangre toca el mármol. Heliogábalo fue asesinado a los 18 años. Ni siquiera alcanzó la edad adulta.
Su cuerpo fue arrastrado por las calles, mutilado, escupido, desfigurado, arrojado a una cloaca como si su existencia misma fuera una infección que debía ser expulsada del cuerpo de Roma. Lo mataron los mismos hombres que un día lo aclamaron. Fue traicionado por su abuela, por su guardia, por sus dioses. Pero lo que verdaderamente se intentaba destruir aquel día no era solo su cuerpo, era la idea que él encarnaba. La posibilidad remota pero insoportable de que un mundo distinto pudiera surgir del centro del imperio. Un mundo regido no por leyes ni por espadas, sino por los deseos de un adolescente que se creía divino. Ese adolescente, sin embargo, dejó más marcas de las que Roma quiso admitir, porque su crimen no fue solo gobernar de forma errática, fue osar imaginar una realidad donde lo prohibido no solo era tolerado, sino celebrado, donde el placer no debía esconderse, sino consagrarse, donde el poder no debía vestirse de severidad, sino de exceso. Su palacio no fue una sede administrativa, fue un templo de teatralidad absoluta. Cada banquete, cada ritual, cada sacrificio, cada disfraz, cada escenario floral era una declaración política, un acto de creación, y eso era imperdonable. En su reino de luces púrpuras y cuerpos en óleo, Heliogábalo borró todas las líneas. La línea entre el emperador y la divinidad, entre el sexo y el rito, entre el gobierno y la performance, entre la identidad y el juego. En el fondo, lo que él hizo fue dinamitar la noción de que el poder debía ser solemne, masculino, racional, estable. Él mostró que el poder también podía ser erótico, caótico, femenino, ritual, que podía oler a mirra, que podía danzar. Pero ese tipo de poder no era sostenible en un mundo fundado sobre la espada y la tradición, y por eso fue destruido. La máquina imperial no lo comprendía, el Senado lo odiaba, el pueblo lo temía, sus dioses no hablaban latín, su alma no se ajustaba a los moldes de mármol, era demasiado oriental, demasiado joven, demasiado bello, demasiado libre, demasiado él. Aún así, la muerte no lo apagó, al contrario. En algún lugar profundo del inconsciente colectivo, su figura quedó grabada, como advertencia, como promesa, como herida, porque no importa cuánto tiempo pase, siempre habrá quien se sienta atraído por su luz enferma, por su danza imposible, por su risa que desafía las estructuras. Siempre habrá quien escuche su historia y sienta un estremecimiento de fascinación, de miedo, de identificación. Hoy, en un mundo que aún lucha por entender los límites del cuerpo, del deseo, de la fe y de la identidad, Heliogábalo regresa como un espectro, no para ser admirado, ni para ser absuelto, sino para ser recordado, para obligarnos a mirar dentro del abismo que separa lo humano de lo sagrado, lo que somos de lo que tememos ser, porque él fue todo eso, una explosión de carne y símbolo, una pregunta sin respuesta, un fuego sin forma. Quizás por eso ha sido tan difícil definirlo, porque no fue un hombre, ni una mujer, ni un emperador, ni una víctima. Fue una experiencia, un momento de ruptura, un reflejo. Heliogábalo fue la imagen misma de lo que sucede cuando un ser humano, atravesado por el deseo y la devoción, accede a un poder absoluto sin haber vivido lo suficiente para temerlo. Fue el adolescente que transformó el Estado en un altar y el altar en un espectáculo. Nada en su vida fue moderado, todo fue extremo, incluso su silencio, porque lo que él no dijo, lo que no fue registrado, es lo que más resuena hoy. No tenemos cartas suyas, no tenemos discursos auténticos, solo tenemos lo que otros dijeron de él. Y sin embargo, su figura continúa presente en la pintura, en la poesía, en los corredores rotos del Palatino, en las calles polvorientas de Emesa y en nosotros. Quizás no haya que perdonarlo ni condenarlo, solo escucharlo,
Escuchar lo que representa, el poder sin límite, el deseo sin culpa, la divinidad sin dogma. Escuchar su historia para entender hasta dónde puede llegar la humanidad cuando le es concedido el derecho y el peligro de crear su propia verdad sin rendir cuentas a nadie. Heliogábalo nos recuerda que hasta las civilizaciones más fuertes pueden arrodillarse ante un niño que no entiende el lenguaje del miedo, y que, a veces, lo más temido no es la barbarie externa, sino la libertad interna. Heliogábalo fue la fiebre de un imperio que ya ardía por dentro. Su muerte no salvó a Roma, solo la silenció un poco más, y su sombra, desde entonces, ha vagado por los márgenes de la historia, preguntando sin palabras si acaso alguien se atreverá a volver a mirar el sol sin pestañear. ¿Qué opinas tú de la historia de Heliogábalo? ¿Crees que fue un tirano depravado o una víctima de las circunstancias? ¿Piensas que el poder absoluto corrompe absolutamente o la personalidad de Heliogábalo ya arrastraba esa semilla de locura? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Queremos saber qué piensas sobre este fascinante y perturbador capítulo de la historia romana.